Buenas noches. Hoy estaremos compartiendo la palabra según lo que nos hemos propuesto en las semanas anteriores, y es sobre la venida del Señor Jesús. Consideramos que las señales que ha dejado son claras y creemos que ellas nos muestran que su venida es inminente. En razón a eso, entonces, creemos que es necesario que la Iglesia se prepare para este evento tan importante, ya que la venida del Señor Jesucristo es lo que la novia, que es la Iglesia, ha estado esperando por cerca de 2000 años. Hoy estaremos subrayando algunos aspectos que consideramos muy importantes en relación a su venida, y es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leerla, ¿sí? En relación, cosas que dice él en relación a su venida y que nos es necesario atender. La palabra del Señor, escrita por el apóstol Pablo, inspirado, dice esto en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la venida del Señor Jesús. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a subrayar algo que el Evangelio de Mateo, que es en el que hemos estado basándonos para este compartir, vamos a subrayar algo que está escrito. Entonces, desde el verso 14 quisiera leer: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que quiero subrayar es lo que sigue a continuación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, paréntesis, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí el Señor Jesús está indicándonos lo que va a acontecer cuando los judíos y el mundo también, que será testigo de estas cosas, vean la abominación desoladora en el lugar santo.
Esta abominación desoladora hace referencia precisamente al hombre de pecado, el que estaba mencionando Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses, cuando dice que él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es algo que no ha ocurrido, es algo que va a ocurrir y debemos estar entonces expectantes. La iglesia no debe estar dormida, sino que debe estar en vela. Cuando digo en vela no me estoy refiriendo al asunto natural, sino a estar apercibidos sobre lo que está ocurriendo. Vemos que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es algo importante y que tiene que estar necesariamente conectado con la profecía. Para tener un poquito de más claridad, quisiera que fuéramos al libro de Daniel, donde el Señor menciona esto, el que lea entienda, donde el Señor menciona lo que Daniel escribió de acuerdo a lo que se le mostró. Y quisiera presentar una posición diferente, si me permiten los oyentes, una posición diferente a la posición clásica, a la tradicional, que nos muestra el verso 27 del capítulo 9 de Daniel, pero para presentarla quisiera que leyéramos los versículos anteriores. Vamos a leer entonces, si ustedes están allí con las Biblias, me gustaría que me acompañaran al libro de Daniel, capítulo 9, desde el verso 24 en adelante. Dice entonces la palabra del Señor lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Este primer verso nos muestra lo general. Luego los versos siguientes van a mostrar particularidades, pero debemos empezar por entender lo que se dice en este primer verso, y es que el Señor ha determinado un tiempo, y ese tiempo es de 70 semanas. Estas semanas no son semanas como las entendemos, semanas de días, sino que son semanas de años. La palabra semana en el hebreo es la palabra shavua, que habla de 7. Pueden ser 7 días, pueden ser 7 años, pueden ser 7 céntimos, 700 años, o pueden ser 7 milenios. 7 milenios sería una semana de miles, pero en este caso en particular es una semana de años, y así entonces tenemos nosotros que mirarla. A Daniel se le dio esta profecía años antes de que comenzara a contar el reloj que Dios tenía para iniciar el tiempo habría de ser activado años después. Entonces, repito que serán 70 semanas y eso es lo que tiene que cuadrarnos, ¿no? Para que al final de ese tiempo, repito, esto es muy importante, la santa ciudad de Jerusalén termine la prevaricación, o en esa ciudad se termine la prevaricación, se termine el pecado, se expíe la iniquidad y como consecuencia venga la justicia perdurable.
y se selle la visión y la profecía, y al final se unja al Santo de los Santos. Ese Santo de los Santos es el Mesías. Es el Mesías príncipe que debe ser ungido por ellos, por los israelitas, recibiéndole y reconociéndole como su Mesías Rey. Eso hasta ahora no se ha dado. Ellos han negado que Jesús sea el Hijo de Dios y mucho menos el Mesías de Israel. Al contrario, o muy en contraposición a eso, ellos no lo recibieron y lo mataron. Pero en esa muerte algo sucedió, y es de lo que yo quiero hablar. Porque aunque para la nación de Israel como nación, el Señor Jesucristo no es el Salvador aún, sí lo ha sido para un remanente. Para un remanente que han creído en Él, ellos han recibido el perdón de pecados, el Espíritu Santo, y como consecuencia de eso, la iglesia, conformada de judíos y de gentiles, es un hecho, es una realidad. Debemos entender o saber separar entre lo que son las naciones gentiles, lo que es la nación de Israel y lo que es la iglesia. Son tres cosas muy diferentes. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las demás naciones que no son Israel. ¿Y quién es Israel? Israel está conformado de los descendientes de Jacob, el hijo de Isaac, quien a su vez era el hijo de Abraham, a quien Dios le dio las promesas. Dios llamó a Abraham y le prometió que en su simiente, eso está en Génesis capítulo 12, versos 1 y 3, le dijo que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y también dice las naciones de la tierra. Entonces, allí desde la antigüedad, mucho antes de que llegara la ley, Abraham vivió unos 400 y pico de años antes de Moisés, y fue a él, a un gentil tomado entre las naciones, a quien Dios le hace esa promesa. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham no solamente sería el descendiente de David, legítimo heredero a sentarse en el trono de su padre, sino que también sería el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre, en representación del hombre, Él es el Salvador de toda la humanidad. Entonces tenemos que, en lo general, Jesús es el Salvador de toda la humanidad, es el Salvador de las naciones, es el Salvador de Israel, es el Salvador de la iglesia. Teniendo eso en mente, ¿sí?, vamos a mirar lo que es esta salvación, que tiene un tiempo determinado de 70 semanas. En los particulares se dice lo siguiente. En el verso 25 ya comienza como a establecer el tiempo. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Ahora sí se determina un tiempo que es el de 7 semanas y 62 semanas. O sea, un tiempo de 69 semanas. Si sabemos contar, 7 y 62 son 69 semanas. Quiere decir que hasta el Mesías príncipe habrá un tiempo de
69 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando Daniel escribe desde la cautividad. Recordemos que por la apostasía los judíos fueron tomados por Nabucodonosor, fueron llevados a Babilonia, y uno de los que fue llevado desde el primer viaje fue Daniel, siendo muy joven, muy muchacho. Algo que Dios tenía en su designio. ¿Por qué? Porque a Daniel, él habría de revelarle a lo largo de 70 años todas estas cosas relacionadas con la salvación de Israel. Entonces, Daniel debió haber llegado a los 16, 17, 18 años a Babilonia, siendo un joven, y 70 años en la cautividad, estaríamos hablando de unos 80 y pico de años, 90 años a lo sumo, ¿sí? Que es la vida de un hombre anciano. Hasta ese tiempo, Daniel recibió desde el sueño de Nabucodonosor, que fue en el segundo año de su reinado, o sea, a los 2 años de que Daniel fue llevado cautivo. A esa edad temprana, Nabucodonosor tiene un sueño y es explicado por medio del don de interpretación de sueños que Dios le ha dado a Daniel. No nos vamos a detener en eso, porque estamos más apuntando hacia esta profecía que Daniel recibe. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero. En el año primero. Eso más o menos, se da después de que Ciro el Grande derrota o toma la ciudad de Babilonia y mata al rey babilonio, que se encuentra haciendo una fiesta. Eso ya pues lo conocemos. Después de esa derrota, los persas se establecen como los nuevos gobernantes de este reino de Babilonia, que está conformado por los asirios y por los caldeos. Bien, entonces, pasados cerca de 70 años desde la cautividad, a Daniel se le da una profecía que habla de 70 semanas. No es casual que tienen que pasar 70 años para que a Daniel se le muestre algo que es muy importante en la profecía que habla sobre la venida del Señor Jesús, o el regreso glorioso del Señor Jesús, pero también de lo que estamos hablando al principio, de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, vamos a estar comentando un poquito sobre eso hoy. Y pido al Señor que me ayude a poder desarrollar la temática. Que el Señor alumbre mi entendimiento para que puedan mis palabras transmitir lo que tengo en mi corazón como la carga a compartirles hoy. Bien, entonces, estábamos en el verso 25, donde se dice que desde la salida de la orden, sabemos que esa orden la dio Ciro. Ciro permitió, dio salida para que los judíos regresaran a Judea. Ellos estaban retenidos en cautividad por los babilonios, pero a Ciro eso ya no le interesaba. Ciro entonces, siendo ungido por el Señor, de hecho el Señor le llama mi ungido, mi pastor, él abre las puertas de la cautividad y permite que los judíos regresen a Babilonia. Entonces allí se le entregan cartas, hay una orden
de, de este rey, para que se regrese a Jerusalén y se inicie la restauración de la ciudad y del templo mismo. Bien, eso son unos años después de Daniel. Ya Daniel para ese tiempo, pues seguramente fue testigo de lo que ocurrió y pudo ver que la profecía de Jeremías, que decía que estarían 70 años, se cumple. Frente a sus ojos él puede ver que esto pues se da. Muy bien, entonces, dice que habrían 7 semanas y 62 semanas. En ese tiempo se volvería a edificar la plaza y el muro, pero sería en tiempos angustiosos. El verso 26 es el que quiero subrayar porque lo considero muy importante. Y espero que estén atentos, porque dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a detenernos allí. Dice que después de las 62 semanas. Entonces, si contamos bien, 7 semanas y 62 son 69 semanas. Lo que quiere decir que al Mesías príncipe se le quita la vida en la semana siguiente. O sea, el Mesías príncipe no es matado en la semana 69, sino que es matado en la semana 70. Esto es muy importante, porque si él es matado en la semana 70, que es la última semana, entonces tenemos que mirar esa semana a la luz de lo que sucedió con la muerte del Mesías príncipe en la semana 70. Si estás de acuerdo conmigo en lo que estoy expresando, porque lo expreso desde la misma palabra, lo que veo, que es después, ¿sí? Después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue a la semana 62 precedida de la semana de las 7 semanas? Sigue la semana 70. Entonces, como el Señor ha determinado un tiempo de 70 semanas para la salvación, para quitar el pecado, ¿sí? Como lo dice, para terminar la prevaricación, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, algo tuvo que ocurrir en relación a eso, porque está hablando de que 70 semanas estarían determinadas. Sí. Entonces vamos a mirar mucho mejor lo que es la otra semana a la luz de este entendimiento o de esta propuesta, digo yo, porque no es lo que se ha propuesto o lo que se ha enseñado tradicionalmente. Voy a volver a leer, porque hay un punto y coma que es importante mirarlo como cosas que habrían de ocurrir después de las 62 semanas. Entonces, hay un tiempo que termina en la semana 62, que es en realidad la semana 69. ¿Por qué? Porque está precedida de 7 semanas. Y después entonces ocurrirían 2 cosas importantes. Número 1, se quitaría la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. Y punto y coma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a hablar esto con un poquito de detalle y de cuidado. Sí, entonces, en la semana siguiente a la semana 62, repito y subrayo, porque debiéramos tener un gráfico para poder ver las cosas mejor, pero aquí no tengo manera de presentarlo. Sin embargo, después de que terminemos este compartir,
voy a dejar unos gráficos para las personas que quieran luego regresar y ver lo que podría ser un gráfico aclaratorio. Entonces, repito, después de la semana 62, precedida de de las 7 semanas, o sea, la semana 70. La semana 70. En esa semana 70 van a ocurrir las siguientes cosas. En la 70, que es la última semana. Número 1, se quitará la vida del Mesías. Número 2, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Y en este lenguaje, que es apocalíptico, el verso 27, haciendo referencia a la semana 70, dice lo siguiente. Repito, debemos mirar la semana 70 a la luz de lo que sucede después de la semana 69, que se le quita la vida al Mesías. Entonces, si se le quita la vida al Mesías y tenemos entendimiento de que ese Mesías es Jesús, pues algo ocurre en la cruz del Calvario. Ya nosotros sabemos, los cristianos, que lo que ocurre en la cruz del Calvario es que se pone fin al pecado. Ya lo había dicho Juan el Bautista al presentar a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pone fin al pecado. En la cruz del Calvario se dio fin al pecado. O sea, es algo que no va a suceder, sino que es algo que ya sucedió, y como consecuencia de lo que sucedió en la cruz del Calvario, la salvación se abrió para todo el mundo. ¿Sí? Repito que el Señor Jesús no solamente es el hijo de David, sino que es el hijo de Adán. El hijo de Adán. Así lo señala la genealogía del Evangelio de San Lucas. Dice que es hijo de Adán, o sea, es hijo del hombre. Es hijo del hombre. Y como hijo del hombre y segundo Adán, es el que puede representar al hombre y salvar al hombre en la cruz del Calvario. Entonces la salvación se produce de una manera general para toda la humanidad. Solo que en este tiempo, los gentiles, que son las naciones que están por fuera de Judea, ellos son los que van a aprovechar. Ellos son los que se van a aprovechar de esta salvación, en virtud a que los judíos como pueblo o como nación o como reino no aceptan a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y mucho menos como el Hijo de Dios. De modo que esas cosas quedarían pendientes para el final. Entonces, el verso 27 dice lo siguiente: y por otra semana, o sea, la semana final, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Las interpretaciones tradicionales dicen que este pacto es el que hace el anticristo. Ellos ligan la segunda parte del verso 26, donde se dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y como a continuación dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es fácil confundirse y llegar a creer que es el anticristo, o sea, este que hace esta destrucción en Jerusalén, aunque él no es el anticristo, puede ser un tipo de anticristo. De hecho, es el hijo del César, que en ese momento pues era el César de Roma, al que le tocó lidiar con el conflicto, una sublevación de los judíos en el año 70. Es en el año 70 donde esta profecía se cumple.
se cumple, es historia, es algo que la historia no lo puede demostrar, que Tito entró con sus ejércitos después de un sitio de 3 años y medio, entró a la ciudad y sucedió lo que la historia nos cuenta. El templo del Señor fue demolido piedra sobre piedra. Y de esa manera se cumple lo que Daniel escribe, pero también lo que Jesús confirma. En otras palabras, Jesús, que es el Verbo de Dios, que es el que inspira, el que envía a sus ángeles, dando las palabras que los profetas oyeron y escribieron. Jesús, que es el principio de la profecía, Él es el que le muestra a Daniel estas cosas. Estoy hablando del Hijo de Dios en la antigüedad. Ahora tenemos al Hijo de Dios, Jesús, hecho carne, que está confirmando la palabra dada a Daniel. Y esa palabra dada a Daniel está relacionada con todo el conflicto que Jesús expone en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde él dice que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Entonces, volvamos al punto que es el punto de interés. Este pacto, que es confirmado por otra semana, si el Mesías príncipe es matado en esa semana, yo pregunto, ¿qué sucede esa semana? ¿O qué sucede con la muerte del Mesías príncipe? ¿Cuál será el pacto? ¿No será el pacto que Dios hace con el hombre por medio de la sangre de Jesús? Un pacto que se hace en esa semana y que permite que todos los que crean en Jesús, que crean en la obra expiatoria de la cruz del Calvario, reciban perdón de pecados, y no solo eso, sino el Espíritu Santo. Yo creo que se está hablando de ese pacto y no del pacto del anticristo, aunque muy posiblemente eso esté conectado también a algo que el anticristo en el tiempo futuro pueda hacer con Israel, pero más en relación con la apostasía de los líderes religiosos y políticos, que al hacer algunas cosas en relación al gobierno mundial, porque es así como se presenta, es el nombre que se le da hoy en día al nuevo orden mundial o gobierno mundial o gobernanza mundial, que tiene que ver con un gobierno único que estaría gobernando sobre las naciones, algo que no se ha dado, pero es algo que se está preparando para que se dé en un tiempo futuro. Entonces, vuelvo otra vez a esto, porque si esta en realidad es lo que el Señor dice desde el principio, que en la 70ª semana sucederían estas cosas, pues estas cosas, según lo que nos está mostrando aquí la profecía, ocurrieron en la muerte del Señor Jesús, después de la semana 62, que precedida de las 7 semanas anteriores es la semana 69. O sea, estoy repitiendo mucho, pero es para que quede muy claro lo que quiero establecer, para no pasar de largo, sino que como es algo nuevo, pues es necesario que lo podamos digerir. Repito, entonces, en la semana 70 se quita la vida al Mesías. Y es en esa semana donde se hace un pacto con muchos. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué será lo que sucedió? ¿No está eso relacionado con la destrucción del templo? Lo que el verso 26 en la parte B dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Porque ¿qué ocurrió cuando se destruye
el santuario que los sacrificios cesaron. Es de lo que Jesús está hablando cuando dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ciertamente el santuario o el templo era el lugar donde en la mañana y en la tarde los sacrificios, llamado el sacrificio continuo, se celebraban. Y se estuvo celebrando hasta que los romanos entraron, invadieron la plazoleta del templo, destruyeron la casa, sacaron los vasos, los utensilios, se llevaron el candelero, algo que en el arco de Tito, como conmemoración de esa conquista, está en Roma. Eso se puede ver. Ahí existe este arco donde, tallado en piedra, se ve a los judíos que fueron llevados en cautividad cargando todo lo que fue sacado o que fue robado del templo de Jerusalén. Bueno, entonces miremos esto otra vez, miremoslo para que vamos digeriéndolo poco a poco. En esa semana, entonces, que está dividida en 3 períodos, es una semana que tenemos que mirarla así: un primer período de 3 años y medio, un segundo período de 3 años y medio, ahí se completa la semana, y en medio de esos 2 períodos, como si fuera un paréntesis, algo que no está claramente indicado porque es un misterio. Es el misterio de Cristo, la iglesia. No se encuentra allí. Esto no le fue revelado al profeta Daniel, no le fue revelado a los profetas, pero le fue revelado a los apóstoles por el Espíritu, que el misterio de Cristo es que los gentiles también hacen parte de la iglesia. O sea que los gentiles son un misterio que aquí no se encuentra, no lo podemos ver, pero en el contexto, según lo que nos muestra la palabra y la misma historia, podemos tener claro que en ese periodo, en ese paréntesis, se encuentran los gentiles que en la gracia a la cual ellos se acogieron, recibieron perdón de pecados y llegaron a ser la iglesia de Jesucristo. Bueno, entonces miremos a Daniel un poquito mejor, porque yo creo que en el entendimiento que tengamos de esto, prácticamente, como dice el dicho, cuando el paradigma cambia, todo prácticamente arranca de cero. Y si tenemos un paradigma diferente en cuanto a la interpretación de Daniel 9, del 24 al 27, muchas cosas vamos a tener que mirarlas de una manera diferente. Bien, entonces, vamos a leer mirando la línea de tiempo de lo que podría ser esa última semana. Y voy a tratar de mostrarlo, aunque no tengo un gráfico, voy a tratar de ser expresivo con mi manera de hablar, que sea lo más graficadamente posible. Entonces, imagínense una semana, la última. En esa última semana dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Divida la semana en 2. Un periodo de 3 años y medio que le corresponde al Mesías, príncipe. Le corresponde al Señor Jesús. Y más o menos podemos saber que el ministerio del Señor Jesús, desde que fue bautizado hasta que murió en la cruz, duró 3 años y medio. Entonces, desde el momento en que Él es presentado por el profeta Juan, llamado el Bautista, pariente de Jesús, desde ese momento Dios comienza a revelar
que tiene algo especial para el hombre, que por medio de él va a hacer un pacto, una alianza, que no es por la sangre de animal, como se hacía anteriormente, sino por la sangre de su Hijo Jesucristo. Es allí donde, en ese bautismo, donde él le dice al profeta Juan que no le quiere bautizar, porque dice: ¿cómo se te ocurre que yo haga esto si yo no soy digno de desatar tu calzado? Pero Jesús le dice: no, déjate que se cumpla toda justicia. Esto es necesario que se haga para que se cumpla toda justicia. En ese bautismo el Señor, como hombre, Él representando al hombre, Él está mostrando que debe morir, pero también que debe resucitar. Entonces, en su inmersión, Él muestra que debe morir por el hombre, y en su salida del agua muestra que va a resucitar, que no va a quedar muerto, sino que va a resucitar con poder, con gloria, para que por medio de esa resurrección, después de que se ha perdonado el pecado, Dios pueda tomar de Cristo y darle vida a los hombres que creen en Él. Entonces, allí se inicia esa semana de la redención, donde Él no solamente camina predicando el Evangelio del reino, sanando a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, a los leprosos, sanando a los enfermos, mostrando de esta manera natural que la sanidad más importante es la sanidad espiritual, ¿sí? Y también la del alma, pero igual, porque también así lo hizo, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo de una viuda, también mostrando que la resurrección hace parte de su ministerio. Entonces, el Señor Jesús vino a predicar el año agradable del Señor y vino a mostrar en este evangelio que lo inicia Él, lo que Dios le ha mandado a decir y a hacer: una salvación por medio de Jesús. Y eso es de lo que el capítulo 9 de Daniel, en el verso 24, nos está diciendo: que al término de las 70 semanas, fíjese, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, iban a recibir toda esta redención. Pero no debemos olvidar que la redención comenzó al principio de la semana 70. Aunque los judíos no la aceptaron, un remanente la aceptó, los discípulos la aceptaron, muchos que siguieron a Jesús la aceptaron, y ellos fueron los primeros, ¿sí?, en recibir los beneficios de la salvación y convertirse en la iglesia. La iglesia de Jesucristo comenzó en Jerusalén, y desde allí después el Señor tomó apóstoles que fueron enviados a los gentiles para que también los gentiles oyeran el evangelio del reino, como el Señor les dice: ir por todo el mundo predicando este evangelio para testimonio a las naciones. Y cuando todo eso se termine, entonces vendrá el fin. Porque, ¿cuál es el fin? ¿El fin de qué? Es el fin de la era del gobierno de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén. Sobre la ciudad de Jerusalén, la cual la Biblia dice que sería hollada por 42 meses. Vamos más adelante a mirar ese aspecto. Entonces, dice, repitiendo el verso 27, y por otra semana. Ténganme un poquito de paciencia si de pronto creen que estoy haciendo muchas repeticiones, pero es por causa de algunos que quizás es la primera vez que oyen esto y les cueste un poquito trabajo
entender de qué es que se está hablando. Y la repetición pues no nos hace daño, al contrario, nos ayuda como a mirar y a mirar, a fin de que la mente se nos vaya abriendo y podamos comprender lo que el Señor quiere decir en esta palabra. Entonces, por otra semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Mi interpretación es que ese pacto no es el del anticristo, sino que es el pacto que Dios hace por medio de Jesucristo con los hombres, y lo confirma en la cruz del Calvario. Recordemos que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, Él tuvo una cena con ellos, y en esa cena, Él, después de cenar lo que era tradicional, el cordero que era tradicional de la Pascua, Él tomó el pan diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y les repartió a ellos para que comieran. Luego, después de cenar, dice que tomó la copa, y era una copa con vino. Él dice: y este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que les dio a beber de ese vino. O sea que el Señor, esa noche que fue tomado, o ese día, porque el día comienza a las 6 de la tarde, ese día Él fue matado. Él fue matado, tomado, llevado cautivo, enjuiciado injustamente, lo pelotearon, lo llevaron a donde Herodes, luego terminaron llevándolo donde Poncio Pilatos, para que Poncio Pilatos lo matara. Poncio no quería hacerlo, porque después de examinarlo, él vio que no tenía nada que fuera de condenar. Para los romanos, lo importante en esos asuntos era que los hombres judíos no estuviesen en contra de Roma. Ellos mataban a los que estaban en contra de Roma y los crucificaban como testimonio para mostrarle a los que de pronto quisieran hacer lo mismo que ellos, que quien se oponía a Roma moría. Jesús fue examinado por este delegatario romano, representante del César, del emperador romano, gobernador de Judea, y fue encontrado sin mancha. O sea que los gentiles encontraron el cordero sin mancha. Estaba sin mancha. Pero finalmente, por la presión, entonces Él fue crucificado a cambio de un ladrón, o más que un ladrón, porque Barrabás era uno de esos celotes que sí merecían la muerte, porque estaban contra Roma. Pero estaba prisionero, y como era la tradición en la Pascua, entregar un cautivo, Pilatos creyó que al presentar a Barrabás y a presentar a Jesús, ellos iban a escoger darle libertad a Jesús, pero no, escogieron dar libertad a Barrabás y darle muerte a Jesús. Y así se consumó entonces la palabra que hablaba de la necesidad de que un justo muriera por el pueblo, de que uno muriera por todos para que todos no murieran. Y así entonces Jesús fue sacrificado, fue inmolado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliéndose entonces la profecía de Daniel, que dice en el verso 27 que por una semana, o sea, a partir de allí, si lo estamos viendo históricamente, pero también proféticamente, esta semana tiene un tiempo diferente. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a usar otras escrituras que nos demuestran que la tribulación, o lo que resta, no es de 7 años, sino que es de 3 años y medio, en el período que le corresponde al anticristo. Entonces, miremos la línea del tiempo. En esa línea de tiempo tenemos una semana dividida en dos.
3 años y medio para el Mesías príncipe y 3 años y medio para el antimesías, el que ellos recibirían porque no recibieron en el primer periodo al Mesías. O sea que es equivalente en la balanza los 3 años y medio de Jesús con los 3 años y medio de aquel que viene por causa de la apostasía, como leíamos en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que el Señor Jesús no vendrá hasta que sucedan estas cosas. Porque es necesario entonces que ellos reciban al falso, porque no recibieron al verdadero, y al recibir al falso, entonces se den cuenta del error que han cometido. Ese falso, que es el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, es el que les va a poner la vida a cuadritos, como está escrito en el verso 16 de Mateo 24, donde dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto lo que nos está mostrando es, por tanto, el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, algo va a suceder, que es lo que Pablo señala en Segunda de Tesalonicenses, cuando dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que la abominación desoladora es el mismo hombre de pecado. El mismo hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, un lugar que solamente le pertenece a aquel que es verdaderamente Dios, aquel que tiene el derecho a sentarse en ese lugar. Esto es Cristo, el Hijo de Dios. Pero lo va a hacer Él, porque a Cristo no lo recibieron. Y entonces vamos a terminar con la parte B del verso 27, donde dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Allí ya está hablando del anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces miremos esto nuevamente en el cuadrito, en la línea de tiempo que tenemos por esa última semana. La primera parte va a ser la partecita, ¿no?, de esa semana, los 3 años y medio, donde se va a confirmar que Dios ha hecho un pacto por medio de Jesucristo, un nuevo pacto. O sea que la venida de Jesús al mundo es la señal de que Dios ahora quiere hacer un nuevo pacto con el hombre. Porque Él envía a su Hijo para eso. Su Hijo no solamente es el mensajero, sino que su Hijo es el medio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue presentado por Juan el Bautista el día que lo bautizó, y desde ese día hasta que Él muere pasan 3 años y medio. Entonces yo creo que con eso se cierra la primera parte de la semana, dejando la otra parte de la semana para el anticristo, la cual leemos de esta manera. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, donde aquí al anticristo se le presenta como una bestia. Es la forma como el apóstol Juan lo describe. Vamos a leer y vamos a mirar entonces si estas cosas son coincidentes, hay alguna concordancia con lo que dice Daniel, con lo que dice Jesús y con lo que dice Pablo, pero también con lo que dice Juan. O sea que tenemos 4 testigos hablando del mismo personaje, solo que desde perspectivas o ópticas diferentes, mostrándonos un cuadro mucho más amplio a fin de que podamos vislumbrar
las características que nos van a permitir identificar al hombre de pecado, al hijo de perdición. Entonces, aquí ya hay una descripción que nos dice lo siguiente, desde el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahí ya comienzan las descripciones que nos van a ayudar a identificar de quién es que está hablando. Porque estos animales también son mencionados por Daniel. Daniel menciona 4 reinos, que son los que han mantenido, reinos gentiles, que son los que han mantenido a los judíos bajo yugo, por causa de la apostasía de ellos. Hasta que venga el libertador de ellos y los libere de lo que es importante, porque el mayor yugo que el hombre tiene no es el yugo natural. Jesús no vino a librarnos de los opresores naturales. Jesús vino a librarnos del opresor espiritual que es Satanás. Jesús vino a librarnos de la ley del pecado y de la muerte, en la que el hombre se encontraba por causa de su pecado de rebelión delante de Dios, cuando desobedece lo que Dios le mandó no hacer. Dios le dijo: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces allí se establece una ley, el hombre come y la sentencia del juez justo cae sobre el hombre. De modo que esa sentencia de muerte está en el hombre, y la evidencia de que de verdad ella está vigente es que el hombre, corporalmente hablando, muere. Espiritualmente murió ese día, pero la restauración de ese espíritu muerto en delitos y pecados se logra cuando el Señor Jesús, al identificarse por el hombre en la cruz del Calvario, dejando que la ira de Dios cayera sobre él, para que Dios quedara satisfecho, para que la justicia de Dios quedara satisfecha, allí entonces el pecado que estaba delante del hombre es quitado. Y cuando el pecado es quitado, entonces Dios, ya legalmente hablando, puede hacer algo, y es conceder perdón y el espíritu de santidad al hombre que antes era un pecador, caído en desgracia, pero por la obra de la cruz. ¿Sí? Aquí lo que Daniel está señalando es eso, ese pacto en la sangre, y cómo ese pacto en la sangre afectó a la humanidad y debe al final afectar a la nación de Israel. Bueno, entonces, esta bestia, decía yo que Daniel menciona esos reinos como el primero, Babilonia, como un león que tiene 2 alas, a Medo-Persia como un oso que es cojo, camina cojo porque una pierna es más larga que la otra. De esta manera se nos está mostrando que este reino estaba conformado de 2, de los medos y de los persas, siendo los persas más fuertes. Al final quedaron los persas, pero al principio el reino se compartió, ellos compartieron el reino. Por eso se habla de Darío el Medo, que era el primero que, después de que Babilonia fue conquistada, fue el primero que quedó como el encargado o el regente de Babilonia. Bien, y después de Persia, quien derrota a Persia es Alejandro el Grande, el hijo de Filipo, y este reino es mostrado con un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Las 4 cabezas representan los 4 generales que a la muerte de Alejandro se repartieron el reino, porque el reino fue partido en 4, y las alas representan la extensión de ese reino, 4 alas. Entonces ese reino se extendió.
a lo largo de todo lo que era el reino de Babilonia, el reino de los persas, y finalmente quien cobijó esos dos reinos fue el reino de los griegos. Y esos tres animales, león, oso y leopardo, son los que son mencionados en Apocalipsis capítulo 13, para que podamos entender que el anticristo surge de esos reinos gentiles, porque son reinos gentiles. O sea que el anticristo es un gentil. Sí, esa ya es una clave. Es un gentil que es elegido por reyes gentiles. Reyes gentiles que emergen ¿de dónde? De las naciones gentiles. Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ese conglomerado de reinos o de naciones es lo que da a luz el último reino, la cuarta bestia, la bestia apocalíptica, que se manifiesta en Daniel como un cuerno que sale en medio de 10 cuernos. Ese cuerno pequeño que emerge en medio de 10 cuernos es el anticristo. Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se nos es manifestado aquí en Apocalipsis 13. Entonces, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahí nos habla de Grecia. Y sus pies como de oso, nos habla de Persia, de Medo-Persia. Recordemos que la característica de ese oso era que un pie era más grande que el otro, porque los persas eran más fuertes que los medos. Aquí entonces son 4 pies, porque es un leopardo. 4 pies. ¿Alguna división en los persas? ¿Quién es Persia hoy en día? Son los iraníes. La nación que se conoce como Irán, hace años atrás era la nación persa. Eran los descendientes de los persas antiguos. Hoy es Irán. Por eso vemos que Irán tiene como ese deseo tan grande de aborrecer, de destruir y desaparecer por completo a la nación de Israel. Las intenciones de Irán son claras. Siempre que hablan los ayatolas, los líderes políticos y religiosos, es un aborrecimiento impresionante hacia Israel. Bueno, ahí tenemos a los persas. Y por último, dice que boca de león. Entonces, el león, ¿de quién nos está hablando? Nos habla de Babilonia. Y Babilonia nos habla de que, bueno, Babilonia o en Babilonia es donde se origina la idolatría. Es en Babilonia donde la Biblia nos muestra la torre de Babel, la que fue promovida por Nimrod, un nieto de Cam. Cam era uno de los 3 hijos de Noé. Recuerden, hermanos, que Noé tuvo 3 hijos muy importantes y muy claves en los destinos de la humanidad, porque fueron los que se repartieron prácticamente la tierra. Shem, de donde provienen los semitas; Ham o Cam, de donde provienen los camitas, que son los que se asentaron en el África, de piel oscura; y Jafet, que son los que se fueron hacia el norte, hacia Europa. Entonces, la tierra antigua fue repartida en 3. Hacia el norte, los jafetitas, Europa, Rusia; hacia el occidente, suroccidente, África, continente africano; y hacia el oriente, el continente asiático. Allí entonces, en medio de esos 3 continentes, se encuentra la nación de Israel, porque la nación de Israel es el centro de todo, ya que la capital, que es Jerusalén,
es la capital del Mesías. Entonces, el Señor ha querido levantar a una nación tomada entre las naciones, y que fuera esa la nación cabeza de las naciones, que fuera el reino de sacerdotes, que conocieran a Dios y lo dieran a conocer. Ese es la voluntad del Señor, lo que nos muestra en su palabra, su deseo de tener una nación principal, una nación sacerdotal, que le conozca y le dé a conocer, porque esa es la función de un sacerdote. El sacerdote es el mediador, el que está en medio o entre Dios y los hombres, porque es el que se puede acercar a Dios, es el que oye de parte de Dios y es el que lleva el mensaje de Dios a los pueblos, a las naciones. Y eso es Israel. Eso es lo que el Señor quiere con Israel. No cumplió. Al principio, de las 12 tribus, 11 fueron destituidas por idolatría, mostrando Dios que quien le va a servir tiene que tener claro que Él es el único y verdadero Dios. Ninguno que pueda contaminarse o pretender que hay otros dioses puede servirle a Él. Y así ha sido la apostasía siempre. La apostasía de Israel es por causa de ir a otros dioses, de traer los dioses de las naciones vecinas, de levantarles altares, y eso es lo que ha traído siempre el celo y la ira de Dios sobre un pueblo que fue sacado como lo más vil y menospreciado, un pueblo de esclavos, 400 y pico de años, 4 generaciones, ¿sí?, de esclavitud. Dios esperó todo eso para mostrarles no solamente su poder, sino su misericordia, su sabiduría, mostrarles en el desierto que Él era un Dios santo, que Él no era nada comparado a los dioses de Egipto, a los cuales ellos pues conocieron, porque no tenían quien les enseñara, no había sacerdote en Israel que les hablara de Dios. O sea que Dios quería levantar de ese pueblo, quería levantarlo como sacerdotes que pudieran conocerle, que pudieran entrar a su presencia, que pudieran oírle, para que oyéndole ellos pudieran darlo a conocer. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro acerca de la iglesia, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? La iglesia es eso. El problema es que de la misma manera que Israel perdió la visión y siguió detrás de los ídolos, también le ha acontecido a la iglesia. La iglesia gentil ha perdido la visión. La iglesia gentil ha sido engañada por la serpiente, ha sido engañada por Satanás, por el diablo, para que no mire al Señor Jesús, para que no le oiga y le siga, sino que mire otras cosas. Y al perder entonces esa posición, el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente, que si no regresa a las primeras obras, recordando de dónde ha caído, Él quitaría su candelero de su lugar. Entonces el candelero no solamente habla de la iglesia, sino que habla de la función sacerdotal que un sacerdote tiene en el lugar santo, y es encender el candelero para que alumbre ese lugar y se puedan realizar las funciones sacerdotales que estos sacerdotes especiales tenían para ministrar a Dios. Entonces es en el lugar santo, un lugar pequeño, ¿sí?, no tan grande como el atrio, que es bastante amplio, ¿no? El lugar santo es un lugar reducido, mostrando el Señor de esa manera que los que le adoran adecuadamente no son muchos, que Él no necesita de muchos para que se le ministre,
que Él necesita de pocos, pero esos pocos tienen que ser santos porque Él es santo. Entonces el ángel de la iglesia de Éfeso, o al ángel de la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, lo está reprendiendo. ¿Por qué? Porque ya no hace las cosas que hacía al principio tal y como se le había mandado. Ya ese primer amor que está relacionado con Dios, con ministrar a Dios en el lugar santo, ya no lo está haciendo. Entonces por eso el Señor le dice que para que Él no quite su candelero de ese lugar, Él debe arrepentirse. Él debe regresar a lo que hacía al principio. Y regresando a lo que hacía al principio, recobrar la posición alta, o sea, en el espíritu que la iglesia ha tenido para ministrar a Dios. No la posición terrenal, sino una posición alta, porque Dios es el Altísimo. Y a Dios se le ministra por medio de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión y es el que le enseña a la iglesia cómo es que se ministra a un Dios santo. Entonces la iglesia desde el principio perseveraba. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia perseveraba en 4 cosas importantes que nos hablan precisamente del servicio sacerdotal en el lugar santo. Y esas 4 cosas son la doctrina de los apóstoles, que está relacionada con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está relacionado con el arca de la alianza, que se encontraba en el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestaba donde estaba el arca. Así como la presencia de Dios se manifiesta donde está su Hijo, así mismo entonces el arca. De modo que cuando los apóstoles presentaban al Hijo, cargaban al Hijo, como los sacerdotes que llevan el arca, la presencia de Dios se hacía manifiesta. O sea que la doctrina de los apóstoles es vital, es muy importante, porque es la que trae el conocimiento del Hijo de Dios. Y al traer el conocimiento del Hijo de Dios, sabemos que el Hijo de Dios es el que nos lleva al Padre. Y cuando tenemos el conocimiento del Padre, que viene por medio del Hijo, y del Hijo por medio del Espíritu, y el Espíritu por medio de la palabra de los apóstoles, entonces la presencia de Dios está garantizada. Y cuando la presencia de Dios está garantizada, el temor, dice que sobrevino temor a toda persona. Y como consecuencia muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. La iglesia debe recobrar esas posiciones. Todo lo que estamos hablando está relacionado con la necesidad que tenemos de regresar, de regresar a las sendas antiguas. Porque es que lo que viene es muy difícil y no se podrá pasar adelante. No se podrá ser un testigo fiel, no se podrá dar un testimonio, enfrentar al gobierno mundial, enfrentar a la bestia apocalíptica, enfrentar al anticristo, a menos de que la iglesia entre en esas cámaras secretas, a menos de que la iglesia regrese al primer amor, regrese a las primeras obras, ministre a Dios en el santuario celestial. Porque aunque lo hacemos en la tierra por la fe, lo estamos haciendo en el cielo para Dios. Es la forma como el Señor nos muestra. Por eso hay una iglesia que es la iglesia de Filadelfia, ¿sí? La única entre las 7 a la cual el Señor le abre una puerta. ¿Y cuál es esa puerta? Es la puerta de entrada al lugar santo. Al ángel de la iglesia de Éfeso le dijo que el candelero saldría de su lugar si él no se arrepiente. Por la historia sabemos que no hubo arrepentimiento y como consecuencia el candelero fue sacado, que es la iglesia, y al ser sacada la iglesia de ese lugar, que ese lugar es la localidad donde la iglesia es colocada, entonces esa ciudad desapareció. La ciudad de Éfeso no existe hoy en día. Si queremos ir a conocerla, no hay manera. Lo único que se puede conocer son las ruinas. Entonces mire las consecuencias que vienen sobre una localidad donde la iglesia no cumple su ministerio,
donde la iglesia no ministra a Dios, trayendo la presencia de Dios, trayendo el temor de Dios sobre las poblaciones, sobre las personas, para que las personas teman y no pequen, no se corrompan. Porque el Señor Jesús dijo que la iglesia era la sal de la tierra. También dijo que era la luz del mundo. Fíjese, el candelero representa la luz. Pero también dijo que era la sal, que habla de librar de la corrupción. Para eso se usaba la sal, para librar a la carne de la corrupción. En este caso, librar a los pueblos de su corrupción. Pero ¿qué es lo que hay hoy en día? Corrupción en todas partes. Miren nomás lo que está sucediendo con las elecciones. Qué corrupción tan tremenda. Pero ¿de quién es entonces? La responsabilidad es de la iglesia. No es suficiente el orar. Lo más importante es regresar a las sendas antiguas. Es regresar. Porque eso es lo que el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7. O sea que el problema se dio desde el principio. Y va hasta el final, la iglesia de la Odisea, la que el Señor dice que va a vomitar de su boca porque es tibia. Y en medio de esas iglesias está Filadelfia. Porque Filadelfia es un estándar a seguir, es algo que el Señor nos muestra como algo que es deseable para Él. Él desea tener una iglesia, el Señor Jesús, cabeza de la iglesia, desea tener un cuerpo por medio del cual ministrar al Padre según los estándares de la santidad. Entonces la doctrina de los apóstoles no puede ser cambiada. La doctrina de los apóstoles no es un menú como para decir esto me gusta, esto no me gusta. No, es el 100% o no es nada. Y luego, como consecuencia de que la iglesia de verdad obedece a Cristo por medio de la doctrina que le ha dado a los apóstoles, porque así les dijo, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea que el Señor promete un acompañamiento cuando estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Hay un acompañamiento, hay una promesa, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. De modo que, hermanos, es muy importante que nosotros temamos, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios nos ama, pero no puede dejar libre al culpable. Él tiene que juzgar al culpable y darle según sus obras. Entonces digo que como consecuencia de que estamos siendo obedientes a la doctrina, viene algo que es muy importante y que demuestra que en realidad estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo, cumpliendo sus mandamientos, y es la comunión de unos con otros. Esa comunión de unos con otros es lo que distingue a una iglesia sana, a una iglesia en gloria, a una iglesia en poder, a una iglesia que entiende que ellos son los hijos de Dios y que cuando se reúnen en torno a la mesa que el Padre prepara para ellos, porque es la comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe o la palabra, el depósito que le fue dado a los santos. ¿Por quiénes? Por los apóstoles, para que conservemos ese depósito, lo guardemos y cuando venga el Señor nos encuentre haciendo así. Ahora, si no estamos haciendo así, pues entonces preguntémonos qué debemos hacer para regresar a lo que el Señor nos muestra que debemos hacer. Entonces la comunión de unos con otros abre la puerta para lo siguiente, y es el partimiento del pan. Porque el partimiento del pan es la comunión del cuerpo de Cristo. De modo que no podríamos partir el pan a menos de que tengamos un discernimiento de qué es lo que estamos comiendo. Porque ¿a quién comemos? A Cristo, su cuerpo. Y no podemos estar divididos porque Cristo no está dividido. De modo que en la división lo que sucede es que muchos van y comen en mesas diferentes, como si eso fuera tan sencillo como escoger un restaurante. Pero según las Escrituras, no, eso no se puede. Era el problema de la iglesia de Corintio.
que en sus divisiones, porque unos seguían a Pablo, otros seguían a Pedro, otros seguían a Apolos, y otros más espirituales, digo entre comillas, seguían a Cristo. Ellos decían, no seguimos hombres, nosotros seguimos a Cristo. Pero mire los extremos, son extremos. Unos siguen hombres y otros siguen a Cristo. Cuando el Señor dice que debemos seguir a los hombres que Él ha constituido para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es necesario seguirlos, pero no dividirnos por preferencias. El problema de la iglesia de Corintio es que tenía preferencias. Entonces, en vez de comprender que Pablo tenía algo que Pedro no tenía, Pedro tenía algo que Pablo no tenía, Apolos tenía algo, esos hombres tenían algo que era necesario para completarlos, para perfeccionarlos. Por eso habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. No habla solamente de un ministerio, está hablando de ministerios que son los encargados, según lo que han recibido, de dotar a la iglesia, de perfeccionar a la iglesia, para que recibiendo la iglesia lo que debe recibir, ellos perfeccionen. Ellos hagan el ministerio, hagan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la edificación del cuerpo de Cristo es muy importante, y en eso es en lo que hay que estar, porque hermano, el tiempo que viene está relacionado con apostasía, no solamente la apostasía de Israel, sino la apostasía también de la iglesia, que es lo que trae como consecuencia este desatar de cosas que van a venir contra los rebeldes, contra los infieles, los que se han desligado de Cristo. Los judíos están desligados de Cristo, van a recibir a uno que no es Cristo y lo van a recibir como si fuera Cristo. Entonces, de esto es de que nos está hablando la Escritura. ¿Sí? Debemos hablar de profecía, mirando la historia, pero entendiendo qué es lo que va a suceder y qué es lo que debemos hacer. Porque, hermanos, se trata es de ajustar las cosas, alinear lo que está desalineado, corregir lo que se ha salido del camino y ponernos entonces a cuentas con el Señor, porque viene un tiempo difícil y quizás una vez comiencen las cosas a moverse, sea muy difícil volver atrás. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso, no se corrigieron, no se arrepintieron, no hicieron el cambio estaban desviados, no hicieron el cambio de ruta y se perdieron. La historia muestra que cuando llegó Tamerlán venía acabando con todo, y los santos de la iglesia de Éfeso, al enterarse que venía, entonces huyeron, se fueron de la ciudad para salvarse. Y al huir de la ciudad y dejar la ciudad abandonada, la dejaron en manos de Tamerlán, tipo de Satanás, que trajo la destrucción y la dejó totalmente destruida la ciudad. Entonces, hermanos, la iglesia tiene una gran responsabilidad, no solamente como la iglesia que edifica la casa de Dios, sino como la iglesia que pastorea el rebaño que el Señor le ha dado, que son las naciones. Sí, porque la iglesia ha sido puesta en medio de las naciones. Cuando una iglesia es puesta en una localidad, ella ha sido puesta como la luz del mundo, como la sal de la tierra, a fin de que sus oraciones traigan el temor. Debemos orar entonces por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernadores. Pero lo primero que debemos hacer es alinearnos, para que las oraciones no tengan estorbo, para que cuando vamos a orar entonces el Señor esté dispuesto, atento a poner su oído y oír nuestras oraciones y responder, como Él promete responder y sanar la tierra. Si mi pueblo se humillare, dice, si mi pueblo se humillare, segunda de Crónicas 7:14, quisiera leer, porque es importante para hoy.
Pero voy a leer desde antes. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si eso llegara a suceder, entonces el Señor dice, algo debes hacer. Y aquí está esta palabra, porque esta palabra la enseñamos, pero sin mostrar qué es lo que está atrás, qué es lo que está pasando. Entonces lo que está pasando es por causa de un pueblo rebelde que está por fuera de la ruta, en apostasía. Eso prácticamente es apostasía, es perder la ruta, salirse del camino, desviarse del fundamento, el cual es Cristo, para construir sobre otro fundamento que no es el Hijo de Dios, sino es un fundamento de hombre. Entonces mire, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y aquí esto es importante, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, estas cosas es necesario hacerlas, no solamente orar, no solamente reunirnos, vamos a orar, vamos a invocar, vamos a clamar, vamos a interceder, pero el Señor dice, si se convirtieren de sus malos caminos, ahora sí, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esa casa es la iglesia. Esa casa es la iglesia. La iglesia tiene una altísima responsabilidad, como el cuerpo de Jesucristo, pero también como la casa de Dios. Entonces vamos a dejar aquí, hermanos. Les agradezco que me hayan acompañado. Voy a, como lo dije al principio, voy a colocar los gráficos que hablan sobre la línea de tiempo para que entendamos muy bien el verso 27 del capítulo 9 de Daniel sobre la última semana. Cómo la última semana está dividida en dos, y en medio de esas dos está el misterio de Cristo, que son los gentiles, que también ellos han sido llamados a la salvación, o sea que no están por fuera. Gracias y paz, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que esta palabra la reciban, o la recibamos porque es para todos, la recibamos en el corazón, y que ella no regrese al Señor, no regrese vacía, sino que produzca en nosotros, conforme al poder que hay en ella, de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Un abrazo para todos.